en esta serie está toda entrelazada porque es el mismo autor, y si usted gusta acompañarme lo puede hacer, como lo he dicho, a partir de Juan 3:22 en adelante. Y así comienza el versículo diciendo: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaba allí un tiempo y allí ellos bautizaban. Muy bien, entonces el versículo 22 comienza retomando la historia que la semana pasada hablábamos sobre el gran nacimiento espiritual. Así es que la semana pasada el tema principal fue nacer de nuevo, mientras que en esta ocasión el tema principal al cual queremos llegar es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el tema. Ese es el tema que nos va a llevar a tomar una postura, una convicción a la cual o más bien dicho, estos versículos nos llevan a todos. Esta historia comienza una semana después de la Pascua y justo después que Nicodemo estuvo conversando de noche con Jesús. Y aparece ahora la historia justamente localizada en la tierra de Palestina, en el río Jordán, entre tres distritos o en las tierras de Judea. Allí se desarrolla esta historia donde los discípulos de Juan el Bautista estaban bautizando y casi a la par Jesucristo, y ahora ya por lo menos 6 de sus discípulos estaban con él. Este bautizo es esencialmente el mismo porque tiene la misma esencia. Este bautizo comienza con el tema de arrepentimiento. Juan el Bautista comienza a desglosarlo de la siguiente forma: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Y Jesucristo toma esta transición para anunciar el reino de Dios. Nuevamente, arrepiéntanse porque el reino de Dios está entre ustedes. Así es que este tema toma auge, pero como siempre las cosas espirituales que pasan toman su lugar también con un tipo de rito o ceremonia. En este caso, comienzan a introducir la idea del bautizo, que la idea de bautizar no era un nuevo tema, porque los judíos lo conocían ya por mucho tiempo, y las aguas representa la purificación y la limpieza del corazón para prepararnos o para prepararlos a una nueva etapa, a un nuevo comienzo, y es el comienzo del reino con Dios. Entonces, aquí en este primer pasaje nos dice que en realidad no era Jesús el que comenzaba a bautizar, sino eran sus discípulos que lo hacían por él. Y de aquí entonces vemos que esto simboliza la purificación espiritual, y que eventualmente lo que vendría a ser el sacrificio del Cordero sin mancha. Este bautizo se estaba dando en el mismo lugar, en el río del Jordán, donde los mismos nombres que vamos a leer a continuación representan también manantiales, simbolizan o significan manantiales de agua. Esto es lo que dice el 23. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Por lo tanto, esta escena se encontraba geográficamente, lo ve en la pantalla, cerca de Judea, en los límites, y habla de dos lugares que en la actualidad es difícil de localizar, pero se cree que prácticamente estaba
entre los linderos de Judea. Y en estas dos ciudades, Enón significa fuentes o manantiales, porque había 7 manantiales que producían muchas aguas, y Salim, que es paz. Quizás, si usted conoce bien la historia, se puede hacer la misma pregunta que muchos se han hecho. Y esta pregunta dice: ¿por qué seguía bautizando Juan después de identificar a Jesús como el Hijo de Dios? O sea, ¿qué caso tiene que Jesús estaba bautizando? O más bien dicho, ¿qué caso tiene que Juan el Bautista continuara aún bautizando cuando él ya había identificado al Hijo de Dios? Había 2 personas líderes también con sus discípulos bautizando. ¿Cuál era el caso? Bueno, en realidad es que no todos habían escuchado de Jesús, porque nunca tuvo como un inicio oficial, una ceremonia oficial, y también no todo el pueblo estaba preparado todavía para recibir al Mesías. Esta escena también tomó lugar justo antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Nos dice Mateo 4:12 en esa historia que inmediatamente las tentaciones de Jesús en el desierto, y cuando Jesús comenzaba su ministerio público, Juan el Bautista fue encarcelado. Eso quiere decir que este versículo toma lugar justo antes de que Juan fuera encarcelado. En el versículo 25 dice: entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Los judíos de la religión y del orden antiguo eran ritualistas. Todo lo que pasaba espiritualmente hablando, hacían algún tipo de ceremonia para que la gente fuera testigo de eso. En este caso, hubo una disputa entre la purificación, el bautizo y esto y aquello sobre las aguas, porque estaba ya el grupo de Juan el Bautista y el grupo de Cristo. Pero también no olvidemos que en el trasfondo de esta historia estaban los judíos, que era como un tercer grupo. Y dice en unas versiones los judíos, que son las versiones más antiguas, mientras que algunas otras versiones dice el judío. Comenzaron una disputa sobre la purificación, el lavamiento, porque en el desierto de Judea había, como lo había dicho, un grupo de judíos conservadores, los esenios, que ellos, cada vez que recibían a un nuevo miembro, los bautizaban. Pero también los judíos, sabemos que ellos tenían muchos ritos y tradiciones de purificación. Cada vez que leían el Torá se tenían que lavar las manos. Cada vez que entraban al templo tenían que lavarse el cuerpo, purificarse, los trastes y muchas otras cosas y tradiciones. Entonces la purificación era un tema del día. Era un tema que a todos les concernía y todos querían saber. Ahora, había preguntas como: ¿por qué debían los judíos someterse a otro lavamiento más? Al lavamiento de Juan el Bautista. Eso quiere decir que los judíos de la religión cuestionaban ahora el valor espiritual del bautizo de Juan el Bautista. Pero la historia no para ahí. En el siguiente versículo dice: fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando y todos van a él. O sea, ahora los discípulos de Juan el Bautista van y se quejan con él sobre Jesús. Y anhelaban, o al menos eso es lo que parece, como que anhelaban aquellos días en que todo el pueblo iban detrás de Juan el Bautista a escuchar de él. Pero ahora la historia comienza a tomar direcciones distintas,
porque ahora ya Jesús tiene un grupo, tiene personas que le están siguiendo. Y Juan ahora parecía que su público, su audiencia comenzaba a disminuir. Por eso, de cierta forma, entre la queja de los judíos, la queja de los discípulos de Juan el Bautista, como que sentían el celo, como que había algo que no estaba bien ahí, que no estaba encajando. Dice las preguntas para reflexionar: ¿cuál purificaba más? ¿Cuál de los bautizos, el de Juan el Bautista o el de Cristo, era más eficaz? ¿Cuál de los dos era más valioso? Pareciese que por un lado los judíos religiosos se estaban burlando de los discípulos de Juan el Bautista, porque ahora ya había más gente con Jesús. Y en su celo, los discípulos de Juan el Bautista trajeron esta queja a él. Pero este celo era como ignorancia espiritual que muchas de las veces estaba tentando también el orgullo de Juan o el ego de Juan el Bautista. Permítame ahora reflexionar también sobre este acontecimiento, porque a veces cuando se levantan nuevos ministerios en nuestras comunidades, también existe el celo dentro de los cristianos. ¿Por qué los hermanos siguen a cierto pastor? ¿Por qué los hermanos siguen a cierta iglesia? Pero en realidad la gran respuesta de Juan el Bautista a sus propios discípulos aclara esta situación. Porque para el reino de Dios no hay competencia, o la verdad es que no debería haber competencia, no debería de haber rivalidad, celos o contiendas. ¿Cómo es posible que haya anunciado su venida y ahora este nuevo profeta se esté haciendo mayor? El peligro de la división de entre los hermanos es el mismo peligro que hoy existe en la iglesia de Cristo. Y en Proverbios 6:16 nos dice: el Señor, y aún Él abomina estas cosas, el que provoca discordia entre los hermanos y la iglesia. En nuestros días también, cuando a veces alguien está teniendo y acarreando más audiencia, hay ese celo y esa contienda. A veces unos prefieren, cuando estamos en un lugar, no queremos ir a tal iglesia, no queremos escuchar a tal pastor. A veces aquel pastor es mayor que a veces aquel pastor es más sabio, es más inteligente. En el reino de Dios no debería haber estas cosas. Cuando nosotros hablamos en contra de alguien, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando en contra de Dios. Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido también líderes y siervos, Dios ha establecido, y todos los que servimos a Dios, servimos al mismo Dios. Así como Juan dice en el versículo 27, respondiendo: ningún hombre puede recibir nada a menos que no le haya sido dado de lo alto, dado del cielo. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo manejó Juan el Bautista esta controversia? Él declaró con firmeza: toda bendición, todo ministerio viene de Dios. No puede haber, por lo tanto, rivalidades. Juan 3:27. O como lo avalaría también el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1. Nuestros dones, talentos, oportunidades, todos vienen de Dios y es para glorificar a Dios. No debería de haber rivalidad. Esta respuesta de Juan el Bautista calma la excitación celosa de sus discípulos, porque solo Dios otorga la autoridad para ministrar su gracia. ¡Qué respuesta tan inteligente! En lugar de Juan el Bautista incitar más desorden, incitar de decir, no, pues no le sigan, o aquel no es verdadero. No, Juan el Bautista les recordó: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo,
Yo solamente estoy preparando los caminos para Él mismo. En el siguiente versículo 28 dice: ustedes mismos me oísteis y son testigos que les dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Hay 4 puntos que podemos ver aquí en esta frase. Primero, les recordó primero les recordó que todo hombre está sujeto a la soberanía de Dios. Todo hombre, todo ser humano, estamos sujetos a la soberanía de Dios. O sea, lo que Dios ha prescrito, eso es lo que es y nadie lo moverá. Segundo, aclaró su relación verdadera con Cristo. Él era la sombra, el preparador, el que estaba preparando los corazones. Por un lugar, el autor del Evangelio de Juan nos dice repetidamente sobre el Mesías: yo soy. Y aquí nos dice todo lo contrario, afirmando las palabras de Juan el Bautista cuando dice: yo no soy el Mesías, sino que soy el que ha sido enviado para preparar los caminos delante del Mesías. El tercer punto, él empleó una figura, una metáfora, la metáfora del matrimonio, donde compara primeramente al pueblo de Dios como la esposa y a Jesús como el novio. Cuarto, la relación está resumida en la declaración dada del verdadero espíritu de una vida santa, o sea, en las palabras que simbran la fe de la iglesia cristiana: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Un verdadero siervo de Dios, llevado por el Espíritu de Dios en su ministerio terrenal. En el versículo 29 dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y le escucha se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues es mi gozo, ha sido cumplido. Retomando la analogía del matrimonio, la imagen del esposo que aquí para el judío ya había sido mencionado a través de los siglos. Por ejemplo, en el libro de Isaías 54:5 compara a la nación de Israel como la novia y Jehová su esposo. En Jeremías, en Esdras, en Oseas, o sea, esta misma analogía, esta misma metáfora se había enseñado al pueblo de Israel. Por eso, cuando Juan el Bautista recita esta frase, era familiar para ellos. Pero en estos mismos pasajes sabemos también que Israel había sido infiel a sus votos de matrimonio. O sea, el pueblo de Dios había roto el pacto con Dios. Cuando Juan el Bautista retoma esta metáfora, ahora la imagen de la esposa está recayendo en la iglesia como parte de esa imagen del matrimonio, donde la iglesia de Cristo es la esposa y Cristo viene a ser el esposo. 2 Corintios 11 del 1 al 3 o Efesios 5, 22 al 33. Dicen las palabras de Juan el Bautista: el que tiene la novia es el novio, o sea, Cristo es el que tiene a la iglesia. Y Juan el Bautista se atribuye aún la relación del buen amigo del novio. El novio, tomando a su esposa, se alegra, se regocija, y el novio, como aquel que está a la par del amigo, se alegra. Y Juan el Bautista dice: he cumplido mi misión. Ahora en adelante es necesario que Jesús crezca y yo estaré disminuyendo.
En el versículo siguiente, en el 30, dice: a Él es preciso crecer y a mí menguar. Cuando dice que es necesario, para que Jesús crezca y que Juan el Bautista mengüe, Él está reconociendo que el ministerio de Juan el Bautista tiene limitaciones terrenales. Y mientras tanto, el Logos de Dios, la palabra de Dios, el Verbo de Dios o Jesús encarnado, Él viene con otra naturaleza. Mientras que aquí las palabras de decir que Jesús estará creciendo es la figura, por ejemplo, de que las estrellas en ningún lugar tienen luz propia. Y cuando las estrellas brillan, ahora con el paso de la noche, las estrellas están como opacándose lentamente a la luz del día. Cuando el sol, el resplandor del sol sale, la luz del sol opaca la luz de las estrellas. La luz del sol toma toda la atención del ojo humano. Y de la misma forma, ahora Cristo es ese sol. Cristo es aquel que está con su luz, no opacando, sino más bien su luz es tan intensa que toma la atención de todo ojo humano. Esto debería de ser la mentalidad de todo siervo fiel que sirve a Dios, donde los siervos de Dios, las siervas de Dios, toman la dirección de apuntar a aquel que nos salvó. Cuando un siervo de Dios ministra la gracia y hay maravillas ocurriendo en la iglesia, en aquel lugar, no es que aquel siervo o sierva sepan algo distinto, algo místico, algo misterioso, tengan un conocimiento especial o un poder especial. Todos los que servimos a Dios por el Espíritu de Dios. Y debemos apuntar a la obra salvífica de Cristo. De tal forma que si Dios obra una maravilla, un milagro, algo, la gloria va para Dios y no para la persona. Aunque sea líder, aunque tenga prendas deslumbrantes, una corbata, un tacucho, un toxilo, lo que sea. Todos los siervos de Dios apuntan en la dirección de Jesús. Y así es el ejemplo que nos da Juan el Bautista al reconocer que Cristo es de arriba y que Juan es de abajo. Al reconocer que Cristo era el Mesías y él simplemente aquel siervo que preparaba el camino para el Mesías. En el siguiente versículo 31 dice: el que viene de arriba está por encima de todos. Todo maestro humano tiene estas limitaciones humanas, tiene limitaciones naturales, tiene limitaciones terrenales, porque nosotros, siendo terrenales, dice la palabra, testificamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que escuchamos, de lo que vemos. Nosotros, siendo terrenales, no podemos dar testimonio de lo que no sabemos, no podemos hablar de lo que no hemos visto, no podemos dar testimonio de lo que no sabemos. Estamos limitados a lo que nosotros hemos adquirido en este mundo. Pero aquí Juan el Bautista aclara: Jesús no es terrenal. Jesús dice, viene de arriba. Él es el Logo encarnado. Él está sobre toda la creación de Dios. También, al decir que viene de arriba, está dándole dos títulos a Jesús. El primero enfatiza su preexistencia, o sea, identifica que si Él viene del cielo, Él era antes que Juan el Bautista ya existiera. Pero también el segundo identifica la deidad
de Cristo como alguien divino, como el Dios encarnado. Y no solamente eso, al decir que viene de arriba, es el mismo o la misma palabra que se usa para el nacimiento espiritual de los cristianos, de los hijos de Dios. Recordemos, la semana pasada decíamos, nacer de nuevo se traduce también como nacer de lo alto, y es la misma palabra para identificar al Mesías que viene de lo alto, que viene de arriba. Sigue diciendo el versículo: el que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Esto entonces nos lleva a concluir las declaraciones del origen de Cristo, de su divinidad, de que no tiene un principio, tampoco un fin. En el siguiente versículo dice: testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. La palabra testimonio aparece también 45 veces, porque es Juan que da testimonio de Jesús. Pero ahora Jesús está dando testimonio de la verdad. Cristo es la verdad. Ahora viene una también serie de cuestiones. Con una pregunta nos lleva a que todo el tema nos hace reflexionar. Jesús comienza su ministerio en la tierra, pero Jesús no es de la tierra. Jesús viene de lo alto. Jesús viene con una misión. Es enviado por Dios. Y Juan nos está invitando: dejemos que Jesús crezca, primeramente en la nación, segundamente en la religión, pero terceramente en el corazón de todos aquellos que están creyendo en Dios. ¿No acaso todos estamos viviendo una vida? Y cada uno de nosotros, unos quizás apenas tienen unos 10, 15, 20 años, otros de nosotros ya estamos en los 30, 40, 50 o más, tratando de hacer sentido de esta vida. Todos, cuando estamos jóvenes, en algún momento u otro anhelábamos y soñamos con realizarnos en esta vida. Y en la mayoría de nosotros era en el matrimonio. Pero llegó el día del matrimonio y ya hemos vivido esos días de alegría, y después de los días de alegría vinieron días de amargura, y muchos de nosotros estamos como adormecidos, como cuando te han golpeado y tu cuerpo simplemente está con dolor, pero de tanto tiempo que ha estado con dolor, ahora está adormecido. Así se siente el corazón de muchos de nosotros, adormecido, simplemente viviendo un día más de muchos días, un día más donde han pasado semanas, meses, años, y como que nuestra vida sigue siendo monótona, rutinaria, y estamos tratando de hallarle sentido a esta vida. Pero ahora Juan el Bautista nos dice: no te enfoques solamente en ti. Permite que Cristo crezca en tu corazón, y es Cristo que te va a ayudar a tomar sentido de tu vida. Eso es la invitación. Con esta pregunta vamos a expandir más. ¿Por qué debemos prestar atención al testimonio del Hijo de Dios? ¿Por qué debemos tomar importancia de este testimonio de la verdad? En primer lugar, vamos a ver que lo desglosé en varios puntos. Cristo tiene la vida eterna. Cristo tiene la vida eterna. Pero también, ¿por qué decimos que Cristo tiene la vida eterna? En primer lugar, vino del cielo. Juan 3:31
no fue simplemente un llamamiento como a nosotros. Cuando nosotros estamos listos para servir, cuando nosotros hemos entendido nuestra misión, bueno, nos preparamos y Dios nos da un llamado divino. Con Jesús va más allá de un llamado, porque Jesús viene de lo alto. O sea, no es llamado de allá, sino que Él viene de allá. Él ha descendido para enseñarnos la verdad, para mostrarnos la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Jesús representa al Padre, y rechazar el testimonio de Jesús es rechazar al Padre. Segundo punto, vino de Él como testigo presencial de Dios. Él dijo repetidamente que Él habla de lo que Él ha oído y que Él hace de lo que se le ha dicho que haga. O sea, Él está haciendo la voluntad del Padre. Él procede del Padre porque Él es parte del Padre. Él da testimonio y vino de forma personal a dar testimonio de esta verdad. Tercer punto, podemos escapar de la ira de Dios. Podemos escapar de la ira de Dios. Juan 3:36. O sea, cada vez que nosotros rechacemos el testimonio de la verdad, habrá consecuencias. La vida eterna. Pensemos de esta forma. Cuando hablamos de la vida eterna, si hablamos de la vida eterna, quiere decir que lo opuesto también es verdad. Si hay una vida eterna, también habrá una muerte eterna. En la cantidad de años que habites la tierra, tienes ese tiempo para determinar si has de aceptar o de rechazar el testimonio de la verdad. La semana pasada hablábamos que es necesario nacer de nuevo, que aún en la propia iglesia de Cristo habrá aquellos quienes, a pesar de cantidad de años o de tiempo, no habrán aceptado el testimonio. Y no estoy diciendo de aceptarlo con el intelecto o con la boca, es aceptarlo con el corazón. Y nuestros frutos, nuestros hechos, nuestra forma de vivir darán testimonio si de verdad hemos creído en este testimonio. Y el último punto, el Padre ha autorizado a su Hijo. Dios lo envió, Dios le dio palabra, Dios le dio de su Espíritu, Dios le dio todas las cosas a sujeción a Cristo bajo su autoridad. De tal forma entonces que todos estamos bajo la sujeción de Cristo, y si queremos llegar a la vida eterna, es necesario aceptar al Dios encarnado, al Dios de la verdad, a Cristo, porque en Él está la vida, en Él nace la vida, y al que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Amén. El que no cree ya ha sido condenado, el veredicto ya ha sido dictado, sentenciado, y la sentencia se está ejecutando continuamente para aquellos que no aceptan a Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan y las 3 epístolas que él escribe, él hace continuamente una comparación, porque de tal manera que Dios amó al mundo, que ha entregado, que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta comparación siempre la hace a la par. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree no tiene la vida eterna. Aquí lo sigue repitiendo en las epístolas, sigue repitiendo que todo ser humano tenemos dos opciones: creer o no creer, confiar o no confiar, aceptar
o rechazar. Son esos dos puntos. Y vuelvo a recalcar una y otra vez, tenemos toda una vida para tomar esa decisión. Pero aquí lo que nadie, ni tú ni yo sabemos, es cuánto será tu vida. ¿Serán 5 años, 10 años, 20 años, 50 años? No sabemos. El día de mañana no podemos amanecer vivos. El día de hoy podemos tener un accidente y hasta ahí llegar. O sea, la vida que nosotros tenemos aquí sobre esta tierra no está determinada por nuestra propia voluntad, sino está juzgada por Dios. Dios, aunque a veces a algunas personas les quitará prematuramente su regalo, a otras les permite, ya sea las circunstancias, condiciones, espíritus inmundos o a lo que sea, que hagan lo que tengan que hacer cuando nosotros no estamos bajo la cobertura de Dios. En el siguiente versículo dice, en el 34, porque Él, el que Dios envió, habla las palabras de Dios, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando dice que Dios da de su Espíritu sin medida, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y es el don que todo hijo de Dios tiene alcance cuando nosotros aceptamos. Con la aceptación y la decisión vienen bendiciones. Pero no todos estamos listos para recibir las bendiciones. Las bendiciones son espirituales. Comienza una prosperidad espiritual. A diferencia de aquellos que predican, cuando crees en Dios, Dios te va a dar un carro, una casa, cosas materiales. Bueno, las cosas espirituales son provisionales. En el tema de la mayordomía hablaba todo lo material, todo lo que podemos pensar, todo lo que es de la tierra y terrenal, terminará en la basura. Las joyas que más te gustan, la ropa que más te gusta, la casa que más te guste, cualquier cosa que puedas pensar y que sea terrenal, eventualmente se deteriorará, envejecerá y terminará en la basura. Yo no estoy hablando de las cosas ni la prosperidad material, estoy hablando de una prosperidad espiritual. Cuando tomamos la bendición de Dios, cuando tomamos la gracia de Dios, cuando nos hacemos copartícipes del reino de Dios, entonces, ¿no acaso un corazón amargado ahora comienza a ser ungido por la presencia de Dios? Y comienza una restauración. ¿Cuántos de nosotros hemos batallado para dormir? El simplemente hecho de descansar. La noche se hizo para descansar. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos ido a la cama y no podemos descansar? Porque hay dolor en el corazón, hay aflicción, hay tensión, hay ansiedad, hay depresión, hay tristeza, hay desesperación, hay desconfianza, hay todo tipo de cosas bombardeando nuestro corazón, nuestra mente. Y por eso la noche fue diseñada para descansar y aún muchos de nosotros no alcanzamos ese descanso. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? A los 23 años me hacía la pregunta, ¿por qué no puedo controlar mi mente si es mi mente? Me pertenece a mí y no podía controlarla. Bueno, porque no tenía al príncipe de la paz. Porque todavía necesitaba entender. Así también hay cosas básicas y sencillas. La vida es sencilla. Nosotros no la complicamos.
El regalo que Dios trae a las personas que abrazan sus promesas son regalos espirituales. ¿Estás listo para recibir el regalo de la vida eterna? ¿Estás listo para recibir las bendiciones que Dios tiene? Cuando le demos prioridad a los regalos espirituales antes que a los materiales, entonces Dios comenzará a derramar bendiciones espirituales sobre tu vida. ¿Cómo oramos por una bendición si no vamos a saber cuidarla? ¿Cómo vamos a recibir un gran don si después vamos a querer ser como Simón, querer comprar la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a recibir grandes dotes si no sabemos administrarlos? ¿Cómo sabemos o cómo vamos a recibir estas bendiciones si nos importa más el trabajo, el dinero, si nos importa más idolatrar a personas, actividades, cosas? Dios da estas bendiciones conforme estamos siendo refinados y preparados. Así serviremos a Dios. Pero no solamente eso. En el comienzo de esta historia se habla de una purificación. ¿Cómo es el primer paso de obediencia? El bautizo. Mas no es la culminación. Porque si aquí también ya el autor de Juan, haré mención, escribe el Evangelio como el último de los 4 evangelios y también como de los últimos libros. Juan tuvo más tiempo, también porque vivió más años que los 12 apóstoles. Por allá a finales del siglo I después de Cristo, él escribe. Él vio el desarrollo de la iglesia primitiva. Él vio cómo se fue desarrollando. Él vio tantas maravillas que Dios hizo en la iglesia primitiva. Como Él lo vio, dice, Él da el Espíritu sin medida. Y como da el Espíritu sin medida, Él supo. A Él lo intentaron quemar vivo y no murió. La gracia de Dios estaba con Él. Él vivió en carne propia las bendiciones. Muchos de nosotros estamos siendo pasados por fuego, situaciones adversas, difíciles, y para cada uno de nosotros es reflejada de una forma distinta. Algunos por enfermedad, otros por finanzas, otros por problemas matrimoniales, otros, no lo sé. Cada uno de nosotros está luchando sus batallas. Pero con todo y eso, cada vez que nosotros venzamos estas luchas, entonces Dios nos ascenderá, Dios nos dará, Dios nos llevará a entender algo más dentro de su reino. Los misterios de Dios han sido dados a la iglesia. Están aquí en su palabra. Tenemos acceso. Cristo tiene las llaves de la sabiduría. Cristo tiene las llaves de la vida y de la muerte y del Hades. Pero ¿cuántos de nosotros tomaremos estas llaves y abriremos las puertas de las bendiciones? Aquellos que están dispuestos, aquellos que pasarán por el fuego y serán refinados, aquellos que siguen creciendo, aquellos que están confiando, aquellos que prevalecen, aquellos que son consistentes, aquellos que a pesar de la caída, del resbalón, del tropiezo, se levantan y continúan caminando hacia Dios, son aquellos que estarán cosechando las bendiciones de Dios. Amén. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Versículo 35. Dice en el Salmo 2: te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hablando el Padre al Hijo.
O en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios tiene una relación perfecta con el Hijo. Le ama, le ha confiado todo, le ha dado toda autoridad. Ahora, la relación que existe entre el Padre y el Hijo es una relación que nos están enseñando a nosotros. Nosotros, al confiar en Cristo, ahora es palabra de confianza, porque Él viene de arriba y está sobre toda su creación, porque Él fue enviado por el Padre, porque Dios continúa dándole llenura del Espíritu a aquellos que confían en el Hijo, porque Dios le ama, porque Dios ha puesto todo en sus manos. Por eso, si estamos en una posición de querer ayudar a otra persona, ¿cómo vamos a ayudar a alguien si nosotros mismos no tenemos frescura de corazón? ¿Qué quiero decir? Una persona que tiene al Dios de vida, una persona que tiene al Dios de amor, una persona que tiene al Dios de misericordia, es una persona que de su corazón continuamente las aguas se refrescan, hay frescura, hay palabras de inspiración, hay palabras de motivación, hay palabras de vida, de esperanza. Hay amor en ese corazón. Si nosotros tenemos amor, nosotros podemos tener y dar amor. Si nosotros no tenemos al Dios de amor, ¿cómo vamos a entender el amor? Lo hemos entendido de muchas formas, pero son formas equivocadas. Es el Dios de amor que nos lleva a practicar lo que nos enseña, que va más allá de lo temporal, de lo expiratorio, de lo inmundo, de lo carnal, que nos lleva a amar al prójimo más allá de nuestro propio ser. Al alcanzar este nivel es entender la bendición de Dios, es entender que solo puede venir de la dirección del Espíritu de Dios. En el último versículo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Si la fe de Cristo trae consigo privilegios inmediatos y presentes, ahora vamos a ver que la incredulidad también trae sus consecuencias. Tenemos al Hijo, tenemos la bendición. El que no tiene el Hijo, tiene maldición. El ser humano continuamente hace preguntas retóricas. ¿Por qué Dios permitió que tal desastre matara a tantas personas? Cuando vemos violencia a niños chiquitos, bebés, ser muertos, ¿por qué Dios permite que algunas mujeres haya aborto? Bueno, en realidad es que para todo esto siempre hay una explicación, pero la explicación no reside en que Dios sea el malvado de la película. Más bien cuestionémonos: ¿estamos del lado de Dios o estamos del lado opuesto de Dios? ¿Estamos entendiendo la gracia de Dios o simplemente queremos culpar a Dios por las injusticias, pero no nos hacemos responsables por lo malo que nosotros hacemos, decimos, sentimos o pensamos? Porque Dios aquí dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo tiene la ira de Dios. Y la ira de Dios se está ejecutando continuamente. Generalmente esperaremos hasta el día del juicio para que Jesús resucite a los vivos y a los muertos, a los buenos y a los malos. Ese es porque está escrito. Pero hay personas que en sus pecados,
serán enjuiciadas incluso antes de tiempo. Las cosas malas y perversas muchas de las veces vienen a raíz de las decisiones de las personas. Y las tragedias y desgracias, pensemos, si aquella persona alcanzó ya la cúspide de su maldad y ahora el juicio y la ira de Dios recae en aquella persona, en aquella familia, en aquella generación, en aquella nación, en aquella comunidad. Hay familias enteras que están siendo enjuiciadas por Dios. Enfermedad, tragedia, desgracia, maldiciones. Pero con Dios no hay maldición. La única y sencilla razón es: creamos a Dios, pongamos nuestra confianza en Él. Y ahora, poco a poco, Dios estará rompiendo las cadenas de toda maldición. Amén. Cristo entonces tiene las llaves